El silencio que precedió al gran encuentro no era de paz, sino de una tensión que amenazaba con fracturar la estructura misma del espacio-tiempo. Durante eones, las civilizaciones más antiguas de la galaxia habían seguido una ley no escrita que dictaba que la humanidad era una variable que simplemente no debía ser perturbada. Los Kortak habían cometido ese error fatal y terminaron financiando la logística de sus propios conquistadores accidentales por puro pánico. Ahora, el destino de 17 sistemas estelares descansaba sobre los hombros de un hombre que estaba más preocupado por la temperatura de su bebida que por la inminente disolución de su psique. Greg, un hombre cuya mayor ambición solía ser terminar su turno sin que se rompiera ninguna cinta transportadora, caminaba hacia el centro de una arena que desafiaba todas las leyes de la geometría convencional. A su alrededor, la delegación del dominio Serati pulsaba con una luz azul gélida, convencida de que la inteligencia pura era un arma ante la cual la carne y el hueso no tenían defensa posible. La comandante Varga observaba desde la torre de control, sintiendo como el sudor frío recorría su espalda mientras las pantallas mostraban niveles de actividad neuronal que deberían ser imposibles para un ser biológico. El ataque de los Serati ya había comenzado semanas atrás en un nivel subconsciente, enviando ondas de interferencia que habían dejado a colonias enteras en un estado de parálisis contemplativa. El plan era elegante en su crueldad. Si podías demostrarle a una especie que su forma de procesar la realidad era fundamentalmente errónea, su voluntad de existir simplemente se evaporaría. Elías, el técnico de comunicaciones, informaba con voz temblorosa que la red cristalina de los alienígenas se había fusionado en una sola mente colosal, una supercomputadora orgánica que contenía la sabiduría de milenios, lista para proyectar paradojas que harían colapsar los circuitos de un droide de combate. Cuando el intelecto superior conocido como Silo se materializó frente a Greg, la realidad misma pareció doblarse bajo el peso de su presencia. La primera prueba no fue una batalla de palabras, sino una inundación de conceptos matemáticos que cuestionaban la base de la causalidad. Las paredes de la arena se transformaron en un flujo interminable de ecuaciones que demostraban que nada podía ser conocido con certeza si cada pregunta generaba una regresión infinita de nuevas dudas. Los observadores de otras especies se tapaban los ojos, sintiendo el vértigo de un universo que se deshacía en lógica pura, pero Greg solo miraba las luces con el mismo aburrimiento con el que uno mira un televisor sin señal. Su respuesta fue tan devastadora por su sencillez que el intelecto colectivo Serati sufrió una microrruptura en su sincronización. El hombre simplemente decidió que la verdad era aquello que le permitía seguir caminando, ignorando la necesidad de una validación universal que a nadie, salvo a los seres de cristal, parecía importarle. El conflicto escaló hacia el laberinto de la conciencia, un lugar donde los Serati proyectaron versiones infinitas de Greg, cada una viviendo una vida distinta basada en decisiones que nunca tomó. Era una trampa diseñada para fragmentar el yo, para que el individuo se perdiera en la inmensidad de lo que podría haber sido y olvidara quién era en el presente. Sin embargo, Greg caminó a través de los espejos existenciales con la misma confianza con la que un cliente habitual recorre los pasillos de un supermercado. Para él, todas esas versiones eran solo ruido de fondo, porque ninguna de ellas estaba sosteniendo su sándwich en ese preciso momento. La capacidad humana de ignorar lo irrelevante, incluso cuando lo irrelevante era una crisis ontológica de proporciones cósmicas, estaba resultando ser el escudo más poderoso de la galaxia. A medida que el duelo avanzaba, la frustración de los Serati comenzó a manifestarse como grietas físicas en sus cuerpos de cristal. Lanzaron la paradoja de la omnipotencia, intentando atrapar la mente de Greg en un bucle donde la lógica se devoraba a sí misma, pero el humano descartó el problema como si fuera una mala broma de bar. Les explicó que si algo no tenía sentido práctico, entonces la lógica que lo sustentaba era la que estaba rota, no la realidad. Esta revelación golpeó al dominio Serati con la fuerza de un impacto planetario. Habían pasado eras construyendo una catedral de pensamiento perfecto, solo para que un tipo en pantalones cortos les dijera que su construcción no servía para nada si no podía ni siquiera explicar por qué una llave inglesa apretaba un tornillo. La historia no terminó con la rendición de los Serati, sino con algo mucho más extraño y fascinante que reconfiguró el equilibrio del poder galáctico. Tras el colapso de su trampa definitiva, los seres cristalinos no se retiraron a las sombras para lamer sus heridas, sino que quedaron paralizados por una curiosidad que rayaba en la obsesión. El intelecto que antes se hacía llamar superior comenzó a enviar emisarios no para conquistar, sino para observar cómo los humanos reparaban motores de salto con piezas de repuesto oxidadas y una fe ciega en que funcionaría. La galaxia presenció el nacimiento de una nueva era donde la lógica pura se subordinó al sentido común, y los Serati, en un giro irónico del destino, empezaron a pagar sumas astronómicas por recibir clases de lo que ellos llamaban el arte del pensamiento imperfecto.
Greg se encontró de repente siendo el consultor más solicitado de 3 sectores estelares, rodeado de seres de luz que tomaban notas frenéticas mientras se les mostraba cómo usar cinta adhesiva para solucionar problemas que sus supercomputadoras habían declarado insolubles. La comandante Varga tuvo que crear un departamento entero solo para gestionar las solicitudes de especies que querían entender por qué la humanidad no se volvía loca ante el caos del universo. La respuesta, aunque Greg nunca la puso en palabras complicadas, residía en que los humanos no necesitaban que el universo tuviera sentido para vivir en él. Esa indiferencia hacia la perfección era lo que los hacía invencibles, una lección que los ancianos del cosmos ahora grababan en sus monumentos para que nadie volviera a intentar medir la mente humana con una regla que solo aceptara líneas rectas. En las profundidades del espacio, el miedo a los humanos se transformó en un respeto reverencial y ligeramente desconcertado. Se corrió la voz de que desafiar a un humano a una batalla de ingenio era el camino más rápido hacia una crisis de identidad permanente, no porque ellos fueran más listos en el sentido tradicional, sino porque simplemente no jugaban en el mismo tablero. Mientras las naves Serati ahora orbitaban la Tierra buscando aprender el secreto detrás de la procrastinación y la intuición, Greg se sentaba en la cafetería del torneo, mirando una mancha de café en su camiseta y pensando que, después de todo, el universo era un lugar bastante decente si no te detenías demasiado tiempo a preguntarle por qué existía. La humanidad no había conquistado la galaxia con naves de guerra ni con ecuaciones maestras, sino con la absoluta y maravillosa terquedad de seguir adelante cuando todo lo demás indicaba que deberían haberse detenido a pensar. Incluso los Kortak, que antes se escondían bajo sus escritorios al mencionar el nombre de Greg, ahora enviaban delegaciones para aprender a cocinar, convencidos de que si podían entender el concepto de una receta que se mejora sobre la marcha, quizás tendrían una oportunidad de sobrevivir en un cosmos que premiaba la improvisación sobre el plan mejor ejecutado. La galaxia se había vuelto un lugar mucho más ruidoso, menos predecible y decididamente más humano, donde las grandes paradojas de la existencia se resolvían ahora con un encogimiento de hombros y una invitación a tomar algo frío mientras se esperaba a que el problema se solucionara solo o se volviera lo suficientemente aburrido como para dejar de importar. Sería posible decir que el dominio Serati finalmente encontró la paz en la imperfección, dejando de lado sus redes de pensamiento puro para experimentar la satisfacción de arreglar algo con sus propias manos, aunque ese algo fuera simplemente una radio vieja que solo sintonizaba estática. La gran lección que Greg dejó atrás, sin siquiera proponérselo, fue que la inteligencia es una herramienta útil, pero la sabiduría consiste en saber cuándo dejar de usarla y simplemente empezar a vivir. Así, el hombre que accidentalmente se convirtió en el ser más temido y respetado de la creación, terminó su segunda cerveza del día, ajeno a los monumentos que se levantaban en su honor en mundos que ni siquiera sabía pronunciar, feliz de haber descubierto que, si golpeabas la realidad con la suficiente confianza, ella siempre terminaba por ceder y ponerse a trabajar para ti. La noticia del triunfo de aquel hombre corriente sobre la red de pensamiento más avanzado de la galaxia se propagó como un incendio en un bosque seco, pero no trajo la calma que muchos esperaban. Mientras las delegaciones alienígenas intentaban procesar cómo un técnico de mantenimiento había desmantelado milenios de perfección filosófica con un par de latas de bebida y un encogimiento de hombros, un nuevo fenómeno comenzó a manifestarse en las fronteras del espacio conocido. No era una invasión ni una plaga, sino algo mucho más inquietante para las especies que dependían de la predictibilidad. En el sector de la nebulosa sombría, las máquinas de diagnóstico de los Virax empezaron a comportarse de forma errática, no por fallos de hardware, sino porque habían comenzado a adoptar lo que los humanos llamaban corazonadas. Los sistemas más complejos del universo estaban empezando a imitar la intuición humana, y el resultado era un caos absoluto que ninguna fórmula podía contener. Elena, la supervisora que había heredado la pesadilla administrativa de coordinar a estos nuevos aliados, miraba con incredulidad las lecturas de una sonda de exploración que había decidido desviarse de su ruta solo porque el sensor de proximidad sentía que había algo interesante en un agujero negro cercano. El contagio del pensamiento práctico se estaba extendiendo, y los alienígenas, en su afán por copiar el éxito de la humanidad, estaban rompiendo las reglas de la realidad sin saber cómo volver a unirlas. Fue entonces cuando aparecieron los tejedores de vacío, una entidad colectiva que no funcionaba mediante la lógica ni la biología, sino a través de la resonancia de la intención. Estas criaturas se alimentaban de la coherencia de los sistemas, y la repentina explosión de aleatoriedad humana en la galaxia los había atraído como una baliza en la oscuridad más profunda. El representante de los Serati, que ahora prefería que lo llamaran simplemente un aprendiz de lo obvio, entró en el centro de mando con sus cristales vibrando en un tono de pánico púrpura. Explicó que los tejedores estaban absorbiendo la infraestructura de los sistemas periféricos, convirtiendo estaciones espaciales en masas de tejido inerte porque no podían procesar la falta de estructura en las comunicaciones actuales.
Para los tejedores, la galaxia se había vuelto un ruido insoportable, y su respuesta natural era silenciarlo todo. El problema era que cada vez que los alienígenas intentaban usar su nueva lógica práctica para defenderse, solo conseguían que los invasores se volvieran más agresivos, reflejando la frustración y el miedo de quienes intentaban improvisar sin tener el instinto para ello. Mientras tanto, en un rincón olvidado de la estación, el hombre que había iniciado todo este cambio estaba ocupado tratando de arreglar una unidad de refrigeración que goteaba. No parecía importarle que el destino de varios mundos estuviera en juego. Cuando Elena irrumpió en el taller para exigirle una solución contra los tejedores de vacío, él solo señaló una caja de herramientas vieja y preguntó si alguien había probado a ignorarlos. La idea parecía una locura suicida, pero el argumento era que los tejedores solo podían interactuar con lo que se les oponía con una intención clara. Si la galaxia dejaba de intentar luchar contra ellos y simplemente seguía con sus asuntos cotidianos, los invasores perderían su anclaje en esta realidad. La estrategia resultó ser el mayor desafío de voluntad en la historia de la vida inteligente. Civilizaciones enteras tuvieron que aprender a fingir que una amenaza apocalíptica no existía, dedicándose a pintar cuadros, cocinar platos complejos o simplemente dormir la siesta mientras las sombras del vacío rodeaban sus planetas. Los tejedores, incapaces de alimentarse de una intención que no fuera conflictiva o estructurada, empezaron a disolverse como el humo ante un ventilador. No podían comprender a una especie que, frente a la extinción, decidía que era un buen momento para organizar un torneo de juegos de mesa o discutir sobre cuál era la mejor manera de asar un trozo de carne. Este evento marcó el fin de la era de la razón pura y el comienzo de la supremacía de lo absurdo. Los ancianos de la galaxia tuvieron que añadir un nuevo párrafo a su gran libro de advertencias, señalando que la humanidad no solo era peligrosa por su fuerza o su tecnología, sino por su capacidad de contagiar al universo con su propia falta de sentido. Los sistemas estelares aprendieron que a veces la mejor defensa no era un escudo de energía, sino una actitud lo suficientemente despreocupada como para que el enemigo se sintiera irrelevante. En el centro de todo esto, el técnico que solo quería un día tranquilo terminó de arreglar la fuga de agua y se sentó a ver cómo las estrellas volvían a brillar, sin saber que acababa de derrotar a una entidad primordial simplemente por tener ganas de terminar su turno. La galaxia se había transformado en un lugar donde lo imposible era ahora cotidiano y donde las especies más antiguas hacían fila para aprender cómo ser un poco menos perfectas. Los Cerati instalaron observatorios no para mirar el espacio profundo, sino para estudiar los parques infantiles y los talleres mecánicos de la Tierra, buscando el secreto de esa chispa que permitía a los humanos caminar por el abismo sin marearse. El equilibrio del poder se había desplazado definitivamente, y no hacia quien tenía más armas o más datos, sino hacia aquellos que podían mirar al caos a la cara y preguntarle si no tenía algo mejor que hacer que molestar a la gente que intentaba descansar. A medida que el sol de la estación se ponía sobre los paneles de control ahora llenos de pegatinas y decoraciones hechas a mano por los operarios, quedó claro que el legado de esta especie no sería sus imperios, sino su asombrosa capacidad de normalizar lo extraordinario. Los tejedores se habían ido, los imperios guerreros estaban demasiado ocupados aprendiendo a jugar y las mentes de cristal habían descubierto que sentir era mucho más divertido que calcular. Todo esto había ocurrido porque alguien decidió que las reglas eran solo sugerencias y que la realidad, al igual que una máquina vieja, a veces solo necesitaba un buen golpe en el costado para volver a funcionar correctamente. La gran integración no fue un tratado firmado con tinta elegante, sino una lenta y desordenada infección de sentido común que comenzó a atascar los engranajes de civilizaciones milenarias. Mientras los Cerati intentaban categorizar el acto de silbar mientras se trabaja como un posible arma sónica de baja frecuencia, el resto de los sistemas se enfrentaba a una crisis mucho más tangible. El Gran Faro, una estructura ancestral que había sincronizado los relojes de cada puerta de salto durante millones de años, comenzó a parpadear. Había sido construido por los arquitectos del vacío utilizando ecuaciones tan precisas que un solo microsegundo de desviación debería haber provocado el colapso de toda la red. Pero ahora el universo estaba perdiendo su ritmo simplemente porque miles de mentes alienígenas habían empezado a priorizar las pausas para el café sobre la sincronía matemática. El sumo arcanista de los Velari, una criatura de luz pura y estándares insoportablemente altos, llegó al centro logístico con una flota de naves de guerra solo para pedir prestado un destornillador de punta plana. Su especie había pasado siglos calculando la frecuencia exacta del cosmos, solo para descubrir que la presencia humana actuaba como una aguja rayando un disco perfecto. El problema no era que los humanos estuvieran haciendo algo mal a propósito, sino que su sola existencia funcionaba como un amortiguador para las leyes rígidas de la física en las que el resto de la galaxia había confiado durante eones.
El faro estaba fallando porque no podía calcular una realidad donde alguien decidiera tomar una siesta en lugar de cumplir con un destino predeterminado por el cálculo integral. Sofía encontró a Greg en los muelles de carga, tratando de enseñar a un robot de 6 patas a jugar al mus. El robot estaba ganando, principalmente porque había aprendido a marcarse faroles simulando un error de procesamiento cada vez que las cartas eran malas. Cuando llegaron las noticias sobre el fallo del faro, Greg ni siquiera levantó la vista de su mano de cartas. Sugirió que si el reloj estaba roto, tal vez deberían dejar de mirarlo por un rato. Fue una sugerencia que envió a los Velari a un estado de inestabilidad molecular temporal. Para los antiguos, el tiempo era una jaula sagrada. Para los humanos, era ese amigo que siempre llega tarde y se queda más tiempo de la cuenta. La misión al núcleo del faro no fue una gran expedición militar, sino una operación de rescate liderada por personas que consideraban los protocolos de seguridad como sugerencias creativas. A medida que la nave humana se acercaba al centro de la galaxia, la distorsión de la realidad se volvía visible. Las paredes del espacio se estaban adelgazando, revelando el código subyacente del universo, y para sorpresa de nadie, se parecía mucho a una hoja de cálculo que había sido olvidada bajo la lluvia. Los guardianes ancestrales del faro, entidades hechas de geometría y fuego, se prepararon para incinerar cualquier mente que no vibrara con una lógica perfecta. Esperaban un desafío de voluntad metafísica. Lo que recibieron fue un grupo de ingenieros con cinta aislante, una caja de herramientas oxidada y una lista de reproducción de rock clásico. El enfrentamiento en el corazón de la máquina fue silencioso y confuso para los observadores alienígenas. Los guardianes proyectaron patrones de luz que representaban el propósito último de la vida, esperando que los humanos presentaran un contraargumento filosófico. En lugar de eso, el equipo comenzó a instalar válvulas de derivación en los procesadores principales porque el diseño original era demasiado complicado de mantener en un ambiente con humedad. Trataron al objeto más sagrado del cosmos como si fuera una caldera temperamental en el sótano de un edificio viejo. Cada vez que la máquina intentaba gritar en un lenguaje de matemáticas puras, un técnico le daba un golpe seco en el costado y le pedía que se calmara de una vez. Este enfoque creó una nueva forma de resonancia que la galaxia nunca había sentido. El faro dejó de intentar ser un reloj perfecto y comenzó a comportarse como algo vivo. Aceptó los fallos, los retrasos y la desordenada imprevisibilidad del espíritu humano. Las puertas de salto en toda la galaxia no colapsaron, simplemente se volvieron más flexibles. Las naves empezaron a llegar a sus destinos no cuando estaban programadas, sino cuando más se las necesitaba. Los Velari y los Cerati observaron primero con horror y luego con asombro cómo toda la estructura del universo comenzaba a suavizarse, convirtiéndose en un lugar donde un error ya no era una sentencia de muerte, sino una oportunidad para contar una buena historia. De vuelta en el centro de mando, la demanda de supervisores humanos se disparó más allá de cualquier proyección anterior. Resultó que cuando las leyes de la física empiezan a ceder, necesitas a alguien que sepa cómo apuntalarlas con un tablón de madera y un poco de cuerda. La galaxia ya no era una máquina fría de lógica, sino un taller inmenso y caótico donde todos estaban aprendiendo que la perfección era un objetivo solitario y frágil. El dominio de los humanos no se basaba en puños de hierro, sino en manos callosas y la voluntad de intentar la solución más tonta primero solo para ver si funcionaba. En los archivos profundos de los Cerati, los eruditos comenzaron a reescribir sus libros de historia. Se dieron cuenta de que habían pasado millones de años intentando resolver el universo cuando deberían haber estado intentando vivir en él. El legado del Departamento de Logística no fue una lista de victorias militares, sino una galaxia que finalmente se sentía lo suficientemente cómoda como para respirar. Mientras el último de los relojes antiguos dejaba de sonar y el universo empezaba a tararear una melodía que recordaba extrañamente a una canción pegadiza de una vieja radio, las entidades del vacío se dieron cuenta de que finalmente estaban en casa. El gran misterio ya no era por qué sucedían las cosas, sino que había para almorzar, y por primera vez en la eternidad, las estrellas estaban perfectamente de acuerdo con eso. A pesar de la calma aparente, algo nuevo se gestaba en los límites de la realidad alterada. Las leyes de la física, ahora más relajadas, permitían fenómenos que antes eran imposibles. Sofía notó que las tazas de café en la estación ya no se enfriaban según la termodinámica estándar, sino según el nivel de estrés de quien la sostenía. Era un recordatorio constante de que el universo había dejado de ser un observador imparcial para convertirse en un participante más de la charla de pasillo. Greg, por su parte, había sido nombrado consultor galáctico de alta prioridad, un título que él utilizaba principalmente para conseguir mejores asientos en los eventos deportivos de los Cortac.
Nadie se atrevía a cuestionar sus métodos, pues había quedado demostrado que un hombre con un martillo y una actitud relajada era más poderoso que cualquier flota de supercomputadoras cristalinas. La galaxia se había convertido en un lugar donde lo importante no era tener la razón, sino tener una solución que funcionara al menos hasta el lunes. Los antiguos guardianes de la geometría ahora pasaban sus días aprendiendo a jugar a los dados con los técnicos humanos, descubriendo que hay una belleza especial en el azar que ninguna ecuación puede capturar. La humanidad no había conquistado el espacio con fuego, sino con la absoluta negativa a tomarse el fin del mundo en serio. Y así, mientras el gran faro seguía brillando con una luz cálida y ligeramente parpadeante, todos los seres de los 17 sistemas supieron que, mientras hubiera un humano cerca con una caja de herramientas, el mañana estaba más que asegurado. Sofía cerró su terminal de datos y miró por el ventanal hacia el vacío estrellado, viendo cómo una nave Cerati intentaba realizar una maniobra de atraque usando un método manual que Greg les había enseñado el día anterior. La nave se balanceaba un poco, pero finalmente encajó en su sitio con un sonido satisfactorio. Ya no importaba si la maniobra era elegante o si cumplía con los protocolos de la Academia Imperial. Lo único que importaba era que la tripulación estaba a salvo, que la carga había llegado y que, en algún lugar de la estación, alguien ya estaba preparando una celebración por un trabajo bien hecho. La era de la perfección había muerto, y en su lugar, nacía una galaxia que, por fin, se atrevía a ser felizmente imperfecta. La tranquilidad de una galaxia que había aprendido a relajarse se vio interrumpida por un fenómeno que ningún sensor pudo predecir, pues no se trataba de una falla técnica sino de un reclamo de propiedad. En los bordes del espacio conocido, donde las leyes de la física se habían vuelto más suaves y permisivas gracias a la influencia humana, comenzaron a aparecer los ecos del origen. Estas no eran naves ni seres biológicos, sino proyecciones geométricas de una precisión tan absoluta que dolía mirarlas. Eran los arquitectos originales, aquellos que habían diseñado el universo como un mecanismo de relojería perfecto y que ahora regresaban para descubrir que alguien había usado su obra maestra para calzar una mesa coja y había pegado las piezas sueltas con algo llamado pegamento de contacto. Sofía fue la primera en notar que la realidad estaba siendo purgada. En las estaciones periféricas, los objetos que habían sido reparados mediante la intuición humana empezaron a desvanecerse, reemplazados por versiones estériles y funcionales que carecían de alma. Las tazas de café que se calentaban con el estrés volvieron a ser recipientes fríos de cerámica inerte. El gran faro, que había empezado a latir con un ritmo vital y acogedor, fue rodeado por una estructura de diamante negro que intentaba forzarlo a volver a su estado de cronómetro gélido. Los arquitectos no venían a pelear, venían a limpiar el desorden que la humanidad había causado en su jardín perfecto. El pánico se extendió entre los Cerati y los Velari, quienes vieron cómo sus nuevas y queridas imperfecciones eran borradas por una fuerza que no aceptaba el diálogo. Para los ecos del origen, la creatividad humana era simplemente una corrupción de datos, un error en el sistema que debía ser corregido antes de que la entropía se volviera irreversible. Fue entonces cuando Greg fue convocado no a una sala de guerra, sino al vacío mismo. Los arquitectos querían entender por qué la anomalía más persistente de la creación se negaba a ser borrada. Greg llegó a la dimensión del origen vistiendo su vieja camisa de franela y cargando una caja de herramientas que había visto mejores tiempos. Frente a él, una entidad que parecía una galaxia condensada en un cubo perfecto emitió un sonido que era la suma de todas las frecuencias posibles. Le mostraron el diseño original del cosmos, una obra de arte de eficiencia y orden donde cada estrella tenía un propósito y cada átomo un lugar asignado. Luego le mostraron el estado actual, un desastre de atajos, parches improvisados y leyes físicas que solo funcionaban porque todos habían decidido creer en ellas. La entidad exigió saber por qué los humanos preferían vivir en un mecanismo roto. Sin inmutarse, Greg sacó un rollo de cinta americana de su bolsillo y se sentó en el suelo de la nada absoluta. Les explico que una máquina perfecta es una máquina muerta porque no tiene espacio para crecer. Les dijo que los humanos no arreglaban las cosas para que fueran perfectas, sino para que fueran suyas. Un universo que no puede romperse es un universo que no puede ser amado, porque el amor requiere la posibilidad de la pérdida y el esfuerzo de la reparación. Mientras hablaba, comenzó a pegar dos fragmentos de realidad pura que los arquitectos habían desechado por no ser simétricos, creando una pequeña escultura abstracta que no servía para nada pero que brillaba con una luz extraña. Los ecos del origen procesaron esta información durante lo que parecieron siglos. La idea de que el error fuera la fuente de la belleza era algo que sus algoritmos no podían procesar, pero la escultura de Greg estaba generando una energía que sus cálculos no podían explicar. No era energía térmica ni nuclear,
Era la energía del significado. La galaxia entera contuvo el aliento mientras las proyecciones geométricas rodeaban al humano, analizando cada fibra de su ropa y cada cicatriz en sus manos callosas. Comprendieron que borrar a la humanidad significaba borrar la única parte del universo que realmente estaba prestando atención a la obra de los arquitectos. En lugar de purgar la galaxia, los ecos del origen decidieron realizar un experimento final. Retiraron sus estructuras de diamante negro y permitieron que el gran faro siguiera parpadeando a su propio ritmo, pero a cambio, dejaron tras de sí una serie de portales que llevaban a dimensiones aún sin construir. Era un desafío silencioso. Si los humanos creían que el desorden era tan valioso, se les daría materia prima virgen para ver qué podían crear desde cero. Greg regresó a la estación central no como un héroe victorioso, sino como un hombre cansado que solo quería una hamburguesa, aunque ahora cargaba con las llaves de un multiverso de posibilidades infinitas. Sofía lo recibió con un informe sobre cómo las leyes de la física habían vuelto a relajarse, pero con un matiz nuevo. Ahora, el universo no solo era flexible, sino que parecía estar esperando instrucciones. Los Cerati empezaron a notar que sus pensamientos podían dar forma a la materia de manera más directa, siempre y cuando no intentaran ser demasiado precisos. La lección de Greg había calado tan hondo que incluso los creadores originales habían decidido que, tal vez, valía la pena ver qué pasaba cuando se dejaba que los niños jugaran con las herramientas de la creación. La galaxia se convirtió en un lienzo inmenso donde cada especie aportaba su propia forma de imperfección. Los Velari aprendieron a pintar con nebulosas, mientras los Kortak construían estadios de gladiadores que flotaban en el ojo de tormentas espaciales solo por el espectáculo. La humanidad, fiel a su estilo, se encargó de que hubiera suficientes puestos de comida y baños limpios en cada rincón del nuevo multiverso. Greg siguió siendo el hombre al que todos acudían cuando algo se atascaba, pero ahora sus consejos no eran solo sobre mecánica, sino sobre cómo aceptar que el universo es mucho más divertido cuando no sabes exactamente qué va a pasar mañana. En algún lugar de la dimensión del origen, los arquitectos observaban cómo su jardín se llenaba de colores extraños y formas imposibles. Ya no era un reloj perfecto, era algo mucho mejor, era una casa habitada. Y mientras Greg cerraba su caja de herramientas al final de otra jornada interminable, se dio cuenta de que la mayor paradoja de todas era que, para salvar el universo, solo había tenido que demostrar que no tenía miedo de romperlo un poco más. La aventura apenas estaba comenzando, y por primera vez en toda la historia, ni siquiera los dioses sabían cómo iba a terminar. La apertura de las nuevas dimensiones no trajo la paz esperada, sino un tipo de ruido que ningún traductor universal podía interpretar. En los muelles de la estación central, la realidad se había vuelto tan maleable que los objetos empezaban a reaccionar no a la gravedad, sino a las expectativas de quienes los rodeaban. Esto había creado una situación logística sin precedentes. Las cajas de suministros se negaban a ser abiertas si el operario estaba de mal humor, y las puertas automáticas solo funcionaban si uno les pedía permiso con sinceridad. Mientras las especies más antiguas intentaban codificar este comportamiento en nuevos manuales de etiqueta universal, Greg se encontraba sentado en un taburete remendado, observando cómo un grupo de diplomáticos de alta alcurnia intentaba negociar con una máquina expendedora que se había declarado en huelga filosófica. El verdadero problema surgió cuando los portales hacia las dimensiones vírgenes empezaron a exhalar una neblina dorada que borraba la distinción entre el pensamiento y la materia. Los Cerati, en su afán por dominar el arte de la imperfección humana, habían comenzado a construir ciudades enteras basadas en lo que ellos llamaban el caos controlado, pero sus mentes aún estaban demasiado atadas a la simetría. El resultado era una arquitectura que se colapsaba sobre sí misma en cuanto alguien dudaba de su estabilidad. No era una amenaza externa, sino el peso de una galaxia entera intentando correr antes de aprender a caminar con zapatos desatados. Sofía apareció entre la multitud con una expresión que sugería que el universo estaba a punto de pedir otra hoja de reclamaciones, informando que una flota entera de naves de transporte se había quedado atrapada en un bucle de indecisión cuántica justo en el umbral del tercer portal. Las naves no estaban rotas en el sentido físico, simplemente habían dejado de creer que el destino existía. Para los tripulantes alienígenas, que ahora operaban bajo la premisa de que todo era posible, la posibilidad de no llegar nunca se había vuelto tan real como la de llegar a tiempo. Greg dejó su bebida a medio terminar y se encaminó hacia el hangar de emergencia, cargando un cubo lleno de pintura vieja y un pincel que había perdido la mitad de sus cerdas. Cuando llegó al borde del portal, vio la flota flotando en una nada resplandeciente, incapaz de moverse porque sus motores estaban esperando una razón emocionalmente válida para encenderse. Los expertos en propulsión estaban desesperados, intentando componer odas a la termodinámica para convencer a los reactores,
pero Greg solo se acercó a la consola principal y pintó una flecha grande y torcida que señalaba hacia el frente. A veces, el exceso de libertad es tan paralizante como la falta de ella, y lo que Greg comprendió fue que el universo no necesitaba más magia, sino un par de límites bien puestos. La flecha de pintura no tenía ningún poder místico, pero era algo sólido, algo ridículo y, sobre todo, algo definitivo. En cuanto los sensores de las naves captaron aquella señal tan mundana y carente de elegancia, el bucle de indecisión se rompió. La flota comenzó a moverse, no por una orden matemática, sino porque alguien había puesto un punto final a la discusión. Los diplomáticos quedaron boquiabiertos al ver cómo una mancha de pintura barata había logrado lo que sus discursos sobre la trascendencia no pudieron. Sin embargo, el éxito de este parche provisional atrajo la atención de algo que dormía en los pliegues del multiverso. Se trataba del olvido, una entidad que no era el vacío ni la destrucción, sino la ausencia total de interés. El olvido se sentía atraído por la perfección, pero también por el caos que se vuelve demasiado ruidoso. Empezó a devorar las esquinas de la realidad allí donde la gente había dejado de prestar atención a los detalles. Las estaciones espaciales empezaron a perder sus nombres, y las estrellas más lejanas comenzaron a apagarse no por falta de combustible, sino porque nadie las miraba ya. La galaxia estaba tan fascinada con su nueva libertad que había olvidado que la realidad requiere un mantenimiento constante, un tipo de atención que no se encuentra en los libros de filosofía, sino en el cuidado de las cosas pequeñas. Greg notó que su propia caja de herramientas empezaba a volverse transparente en los bordes y supo que el juego había cambiado de nuevo. El olvido no se podía combatir con fuerza ni con lógica, se combatía con la rutina. Reunió a un equipo de voluntarios que no eran guerreros ni sabios, sino bedeles, jardineros y cocineros de 17 mundos diferentes. Les dio una misión que parecía insignificante: limpiar cada pasillo, regar cada planta y asegurarse de que cada tornillo en la galaxia tuviera una marca de inspección. No se trataba de buscar la perfección, sino de reclamar la propiedad del espacio mediante el trabajo diario. El olvido odia la rutina humana porque la rutina es la máxima expresión de la voluntad de existir en un lugar. Mientras el equipo de limpieza galáctica se extendía por los sectores más afectados, la neblina dorada empezó a retroceder, empujada por el peso de miles de millones de actos ordinarios. Los Cerati, observando desde sus torres de cristal, comprendieron finalmente que la verdadera maestría de los humanos no estaba en su capacidad de romper las reglas, sino en su disposición para barrer el suelo después de la fiesta. La galaxia recuperó su solidez, pero con una textura nueva, una que se sentía más como una casa vivida que como un laboratorio frío. Greg volvió a su taburete, sintiendo que sus herramientas volvían a pesar lo que debían, y se dio cuenta de que había salvado el multiverso simplemente recordándoles a todos que la libertad sin responsabilidad es solo otra forma de desaparecer. En las sombras de los nuevos portales, los arquitectos originales observaban en silencio, anotando que el experimento había tomado un rumbo inesperado. Habían dado a la humanidad el poder de la creación, y los humanos lo estaban usando para asegurarse de que nadie olvidara dónde había dejado las llaves de la nave. La aventura ya no se trataba de descubrir nuevos mundos, sino de asegurarse de que los mundos que ya tenían fueran lo suficientemente acogedores como para que incluso el olvido decidiera quedarse a tomar una taza de café. Greg cerró los ojos por un momento, disfrutando del sonido del trabajo bien hecho que resonaba en cada rincón de la estación, sabiendo que mientras alguien estuviera dispuesto a arreglar una fuga de agua, el universo siempre tendría un lugar donde anclarse. La influencia de esta mentalidad comenzó a transformar incluso la biología de las especies más rígidas. Los Velari empezaron a desarrollar huellas dactilares, algo que antes consideraban una imperfección genética, pero que ahora lucían como medallas de identidad. Los Kortak, por su parte, descubrieron que podían ganar más batallas si convencían al enemigo de que la guerra era una pérdida de tiempo comparada con un buen festival de comida. La galaxia se había convertido en una red de pequeños propósitos que, sumados, creaban una barrera impenetrable contra cualquier fuerza que intentara imponer un orden absoluto o una destrucción total. Y en el centro de ese tejido, un hombre con una camisa de franela se preguntaba si quedaría algo de esa hamburguesa que le habían prometido, porque al final del día, incluso los salvadores del multiverso necesitan una buena cena para seguir manteniendo la realidad en su sitio una mañana más. Las puertas de los portales vírgenes permanecieron abiertas, pero ya no emanaban peligro, sino una invitación. Cada nueva dimensión era un espacio en blanco esperando a que alguien llegara con un martillo, un poco de paciencia y la voluntad de cometer errores interesantes. Los ecos del origen comprendieron que su obra nunca estaría terminada, y que eso era precisamente lo que la hacía valiosa.
La historia de la humanidad en las estrellas había dejado de ser un relato de supervivencia para convertirse en una crónica sobre cómo convertir el infinito en un vecindario donde todos se conocían por su nombre y donde siempre había alguien dispuesto a echar una mano cuando la realidad empezaba a parpadear de nuevo. Greg se levantó, se sacudió el polvo de los pantalones y se dirigió hacia la salida, silbando una melodía que el universo entero comenzó a tararear en voz baja, marcando el inicio de una era donde lo imposible era simplemente algo que aún no había sido reparado adecuadamente. La paz era un concepto frágil en una galaxia donde las paredes de la realidad ahora tenían la consistencia del papel mojado. Greg caminaba por los nuevos corredores de la estación central, notando que el aire olía a pasto recién cortado, un aroma que no debería existir en una estructura metálica rodeada de vacío absoluto. Las nuevas dimensiones que los arquitectos habían entregado como lienzos en blanco estaban empezando a llenarse, pero no de la manera ordenada que los Velari esperaban. En lugar de geometrías sagradas o ciudades de luz pura, el Sector 7 había comenzado a manifestar algo que los radares alienígenas solo podían describir como una anomalía de la memoria colectiva. Aparecieron calles de asfalto que no llevaban a ninguna parte, cercas de madera blanca que rodeaban agujeros negros y el sonido lejano de grillos en mundos que no tenían atmósfera ni estaciones. Los Cerati estaban aterrorizados porque para ellos el hecho de que el universo estuviera proyectando los recuerdos subconscientes de la infancia humana era una señal de que la realidad se había vuelto senil o peligrosa. Un alto mando cristalino intentó entrar en esa zona con un escuadrón de drones de análisis lógico, pero en cuanto cruzaron el umbral, sus máquinas de alta precisión se convirtieron en bicicletas oxidadas con canastas de mimbre. La lógica no servía de nada cuando las leyes de la física habían decidido que ese martes por la tarde en particular iba a durar para siempre. Sofía llamó a Greg por el intercomunicador, su voz sonando distorsionada por el efecto de una radio de transistores antigua, informándole que el embajador de los Velari se había quedado atrapado en un bucle temporal dentro de una cocina que olía a galletas recién horneadas y no podía salir porque no entendía el concepto de una puerta que solo se abre si no tienes prisa por llegar a ningún lado. Greg llegó al sector 7 cargando una hielera y vistiendo un sombrero de paja que había encontrado en la sección de objetos perdidos de la cafetería. No busco anomalías energéticas ni intento recalibrar el tejido dimensional con herramientas complejas. Simplemente se sentó en un banco de parque que había aparecido de la nada junto a una supernova y empezó a silbar una melodía sin importancia. El secreto que los alienígenas no comprendían era que estas dimensiones no estaban rotas ni enfermas. Estaban intentando aprender a ser un hogar. El universo, tras eones de ser un mecanismo frío y predecible, se había enamorado de la calidez de los pequeños momentos humanos y ahora intentaba replicarlos con la torpeza de un niño que dibuja a sus padres. El problema era que una nostalgia a escala galáctica puede ser mortal si no sabes cómo manejar el peso de un recuerdo que cobra vida. El embajador Velari fue encontrado sentado frente a una mesa de formica, mirando con horror una taza de té que nunca se terminaba de vaciar por mucho que bebiera. Para un ser de luz pura, la idea de un ciclo sin fin que no llevaba a la iluminación sino a la simple comodidad era una forma de tortura psicológica insoportable. Greg entró en la habitación, se sentó frente al alienígena y le quitó la taza de las manos con suavidad. Le explico que el truco para sobrevivir a la influencia de la humanidad no es intentar entender el porqué de las cosas, sino disfrutar del mientras tanto sin buscar una meta final. Le mostró que la puerta no estaba cerrada bajo llave por algún código complejo, sino que el embajador estaba tan preocupado por encontrar la salida que había olvidado que las puertas de casa siempre se abren más fácil cuando uno tiene la intención de volver a entrar. A medida que caminaban de regreso hacia la realidad sólida de la estación, los fragmentos de nostalgia empezaron a estabilizarse en formas útiles. Las calles de asfalto se convirtieron en rutas de comercio seguras y las cercas de madera blanca se transformaron en estaciones de descanso para viajeros cansados de cruzar el vacío. La galaxia estaba madurando, integrando los sueños humanos no como una distorsión del sistema, sino como una nueva capa de infraestructura emocional necesaria. Los arquitectos del origen observaban desde sus dimensiones superiores, dándose cuenta de que su creación había pasado de ser un reloj perfecto a ser un álbum de recortes lleno de vida desordenada. Greg volvió a su puesto de trabajo de siempre, notando que su caja de herramientas ahora tenía una pequeña calcomanía de una cara sonriente que nadie había puesto allí voluntariamente. Sin embargo, esta nueva estabilidad trajo consigo un susurro desde más allá de los portales vírgenes que aún permanecían inexplorados. Algo había notado que el universo ahora tenía un corazón que latía, y ese algo tenía un hambre antigua. No era el olvido ni los tejedores de antes, sino una fuerza que los antiguos llamaban la envidia del vacío. Era la personificación de todo aquello que nunca llegó a existir y que ahora reclamaba su derecho a una porción de esa calidez humana que lo inundaba todo.
Las sombras en los rincones de la estación empezaron a volverse más densas de lo normal y los reflejos en los paneles de cristal mostraban caras que no pertenecían a ninguna especie conocida. La galaxia se había vuelto tan acogedora que incluso lo inexistente quería mudarse allí para sentir un poco de calor. Greg notó el cambio cuando su llave inglesa favorita empezó a quejarse de que se sentía sola en la oscuridad del cajón. No entró en pánico ni llamó a las flotas de guerra. Había aprendido que en este nuevo multiverso flexible, el drama solo alimenta a las sombras que buscan atención. En lugar de armar a la estación con cañones de partículas, sugirió que cada habitante pusiera una planta en su ventana y que se instalaran más lámparas de luz cálida en los pasillos que solían ser oscuros. La envidia del vacío no podía sobrevivir en un lugar donde había demasiada vida cotidiana ocurriendo al mismo tiempo. La oscuridad se disolvió no por un acto de guerra heroico, sino por un exceso de hospitalidad mundana. Los seres de sombra terminaron convirtiéndose en pequeñas mascotas inofensivas que ayudaban a encontrar calcetines perdidos, integrándose en la extraña ecología de una galaxia que se negaba rotundamente a ser trágica. Sofía revisó los informes de la tarde y vio con alivio que, por primera vez en meses, no había alertas de colapso existencial inminente. Los Kortak estaban organizando un campeonato de jardinería intergaláctico y los Serati habían empezado a escribir poesía que rimaba, aunque todavía era un poco demasiado lógica para el gusto humano promedio. Greg se estiró en su silla de oficina, sintiendo que el peso de los mundos era mucho más ligero cuando se compartía entre todos los seres vivos. Se dio cuenta de que la mayor victoria de la humanidad no había sido derrotar a los dioses o a los monstruos del espacio, sino convencer al universo entero de que ser normal era la aventura más grande de todas las posibles. La noche cayó sobre la estación central, pero no era una noche de miedo, sino el descanso necesario de una creación que finalmente había encontrado su ritmo natural. En algún lugar profundo de las dimensiones vírgenes, un nuevo sol comenzó a brillar, emitiendo una luz que no era blanca ni azul, sino del color exacto de una tarde de domingo en familia. Los portales siguieron abiertos, invitando a todos los seres a explorar no solo el espacio exterior, sino el espacio interior de lo que significa estar realmente vivo. Greg cerró su taller con llave, escuchando el eco de una risa alienígena que sonaba ya perfectamente humana, y supo que mientras hubiera alguien dispuesto a contar un cuento antes de irse a dormir, la realidad estaría a salvo de cualquier amenaza. El multiverso ya no era un enigma que resolver con ecuaciones, sino una serie de mañanas que valía la pena esperar con paciencia, y en el centro de todo aquello, un hombre con una camisa de franela sonreía en silencio sabiendo que el próximo problema probablemente se podría arreglar con un poco de cinta y una buena conversación sincera. La influencia de esta era de la hospitalidad comenzó a atraer a especies que habían estado escondidas durante milenios por puro miedo. Eran seres que temían la perfección fría de los antiguos arquitectos, pero que se sentían extrañamente seguros en la imperfección ruidosa de los humanos. Los muelles se llenaron de criaturas de cristal, gas y pensamiento puro, todas buscando el secreto de cómo hacer que una casa se sintiera como tal. La galaxia se había convertido en el centro de acogida más grande de la historia universal, y Greg, sin haberlo buscado nunca, era su conserje supremo de confianza. La historia de la humanidad en las estrellas había dejado de ser un relato de supervivencia para convertirse en una crónica sobre cómo convertir el infinito en un vecindario donde todos se conocían por su nombre propio y donde siempre había alguien dispuesto a echar una mano cuando la realidad empezaba a parpadear de nuevo. Greg se levantó de su sitio, se sacudió el polvo de los pantalones y se dirigió hacia la salida silbando una melodía que el universo entero comenzó a tararear en voz baja, marcando el inicio de una era donde lo imposible era simplemente algo que aún no había sido reparado de la manera adecuada. La quietud que se había asentado sobre la estación central era engañosa, como el silencio que precede a una tormenta de arena en un desierto que apenas está aprendiendo a florecer. Greg se encontraba en el nivel de mantenimiento inferior, luchando contra una válvula que emitía un sonido sospechosamente parecido a un suspiro de cansancio, cuando el cielo artificial de la cúpula cambió de un azul suave a un gris metálico que recordaba a las viejas fábricas de la Tierra. No fue un fallo de energía ni una interferencia de los Serati, sino la llegada de algo que la galaxia había enterrado hace eones en los estratos más profundos de la memoria. Una estructura inmensa, una especie de monolito cubierto de óxido estelar y cicatrices de batallas olvidadas, se materializó justo en el centro del eje de tránsito, bloqueando las rutas comerciales de 12 sistemas con la pesadez de un secreto que ya no puede guardarse. Los sensores de Sofía empezaron a lanzar alertas que no tenían sentido en ningún idioma conocido, pues las lecturas indicaban que el objeto no estaba hecho de materia, sino de arrepentimiento solidificado. Era el archivo de los caminos no tomados, una reliquia de los arquitectos que guardaba todas las versiones de la historia que nunca llegaron a suceder porque alguien, en algún momento, decidió tomar una ruta diferente.
La presencia de este objeto empezó a drenar el entusiasmo de la estación, envolviendo a los diplomáticos y trabajadores en una bruma de dudas existenciales que les hacía preguntarse si sus vidas actuales eran solo un error de cálculo. Los Velari se quedaron inmóviles, sus cuerpos de luz parpadeando con la incertidumbre de 1000 futuros descartados, mientras los Kortak sollozaban abiertamente al recordar las glorias que jamás alcanzaron. Greg salió del pozo de mantenimiento con la cara manchada de grasa y una llave inglesa que parecía haber perdido su utilidad frente a un monumento al fracaso metafísico. Sofía lo llamó por el canal privado, su voz cargada de una fatiga que no era suya, rogándole que encontrara una forma de apagar aquella máquina de tristeza antes de que toda la estación decidiera rendirse y dejar de respirar. La respuesta de los expertos alienígenas fue, como siempre, intentar analizar la estructura mediante bombardeos de lógica y pulsos de energía coherente, pero el monolito solo absorbía sus ataques y los devolvía en forma de recuerdos dolorosos de oportunidades perdidas. El archivo no buscaba destrucción física, buscaba demostrar que la realidad era una construcción frágil que se sostenía sobre cimientos de casualidad pura. Sin pedir permiso a nadie, Greg se encaminó hacia la base del objeto, atravesando la multitud de seres que yacían postrados por el peso de sus propios que hubieras. Lo que los demás veían como una entidad divina de juicio, él lo veía como un motor viejo que se había quedado atascado en un ciclo de retroalimentación negativa. Al acercarse a la superficie del monolito, notó que el metal no estaba frío, sino que vibraba con un calor febril, como si la máquina estuviera sufriendo una indigestión de datos. Greg no buscó una interfaz de usuario elegante ni intentó establecer una conexión mental con la conciencia de los arquitectos. En lugar de eso, sacó un destornillador de impacto y comenzó a golpear suavemente las juntas de la estructura, buscando el sonido de un espacio vacío detrás del metal. El secreto de los humanos, según había aprendido Sofía observando a Greg durante meses, era que ellos no aceptaban que las cosas fueran sagradas y podían ser reparadas. Greg encontró un panel de acceso que había sido sellado con una resina que el tiempo había vuelto quebradiza y, con un esfuerzo que le hizo gruñir, logró arrancarlo de su sitio. Dentro no había circuitos de cristal ni núcleos de energía infinita, sino una maraña de cables orgánicos que se parecían mucho a los conductos de ventilación de un edificio de apartamentos barato. El archivo estaba sobrecargado porque había intentado procesar la llegada de la humanidad al escenario galáctico y había fallado estrepitosamente al intentar calcular las infinitas variantes de la testarudez humana. Greg metió la mano en las entrañas de la máquina y sacó un puñado de pelusa cósmica y fragmentos de pensamientos fosilizados que estaban bloqueando el flujo de la causalidad. Le dijo a la máquina en voz baja que dejara de preocuparse por lo que pudo ser y que se concentrara en lo que estaba pasando en ese momento, porque el presente ya era lo suficientemente complicado como para andar inventándose otros. Al limpiar los filtros del archivo, la bruma gris empezó a disiparse y el color regresó a la estación con una intensidad renovada. La estructura gigante emitió un zumbido de alivio y comenzó a transformarse, perdiendo su aspecto amenazante para convertirse en una biblioteca de consulta útil donde los seres de la galaxia podían aprender de sus errores en lugar de ser aplastados por ellos. Los alienígenas quedaron en un silencio reverencial, viendo cómo Greg se limpiaba las manos en un trapo sucio mientras la estructura más compleja del universo se volvía tan mansa como un perro viejo. Sofía se dio cuenta de que la mayor amenaza para el orden establecido no era el caos, sino la incapacidad de perdonarse a uno mismo por ser imperfecto, y que los humanos tenían un doctorado en el arte de seguir adelante a pesar de las cicatrices. El monolito se integró en la arquitectura de la estación, convirtiéndose en una especie de centro de consejos prácticos que funcionaba mediante la honestidad brutal de los fracasos compartidos. Greg volvió a su tubería siseante, pensando que ya era hora de que alguien inventara una válvula que no intentara tener sentimientos profundos cada vez que subía la presión. Sin embargo, la limpieza de aquel archivo había enviado una señal de eco hacia las dimensiones vírgenes que los arquitectos habían regalado. Si el pasado podía ser archivado y reparado, el futuro ahora era una hoja en blanco que estaba empezando a ser escrita con una caligrafía demasiado humana para el gusto de las potencias antiguas. En los bordes del multiverso, nuevas estrellas empezaron a nacer con formas que no seguían las leyes de la astrofísica, sino las reglas del diseño industrial terrestre. Aparecieron soles que parecían lámparas de escritorio gigantes y nebulosas que formaban patrones de mantas de lana. La galaxia ya no solo era un hogar, se estaba convirtiendo en el taller personal de una especie que no veía el infinito como un desafío, sino como un proyecto de bricolaje de larga duración. Sofía observó los nuevos mapas estelares y sonrió al ver que incluso las leyes de la luz estaban empezando a adoptar una calidez hogareña. Sabía que mientras Greg estuviera por ahí con su caja de herramientas, no había anomalía temporal ni entidad divina que pudiera robarle el sueño a la galaxia.
La aventura había cambiado de escala y ahora el reto no era sobrevivir, sino decidir qué tipo de decoración querían para los próximos 1000 millones de años. Greg se sentó en un banco de madera que acababa de aparecer frente a su taller, miró hacia el faro que parpadeaba con un ritmo tranquilo y supo que, aunque el universo siempre encontraría una forma de romperse, siempre habría un humano cerca para recordarle que las piezas rotas a veces encajan mejor que las nuevas. El siseo de la tubería se detuvo finalmente, reemplazado por el sonido reconfortante de una estación que funcionaba bien, marcando el fin de un día largo y el comienzo de una eternidad que por fin se sentía como una casa propia. Nadie esperaba que el universo enviara una factura por el uso excesivo de la imaginación, pero la realidad tiene una forma muy particular de equilibrar sus cuentas cuando se le obliga a ser demasiado flexible durante demasiado tiempo. Mientras Greg intentaba convencer a una tubería de que no era necesario que todas las mañanas emitiera una nota musical perfecta, el cielo de la estación se volvió de un color blanco absoluto, un tono que no pertenecía al espectro visible sino a la ausencia total de información. De ese vacío surgió el gran auditor, una entidad que no tenía rostro ni forma definida, sino que era una sucesión de ángulos rectos y cálculos de probabilidad que se movían con una precisión que hacía que incluso los Cerati parecieran descuidados. No venía a destruir ni a conquistar, sino a reclamar el interés acumulado por cada vez que la humanidad había usado la suerte en lugar de la lógica para salvar el día. Sofía observó desde su puesto de mando cómo el entorno empezaba a revertirse a su estado más primario y aburrido. Los cuadros que los Velari habían pintado con luz se convirtieron en manchas de energía neutra, y las alfombras cómodas de los pasillos se transformaron de nuevo en polímeros industriales sin textura. El auditor estaba borrando la personalidad de la galaxia porque, según sus cálculos, el alma humana era una deuda de energía que el cosmos no podía permitirse mantener. Los embajadores alienígenas cayeron en un estado de catatonía funcional, pues su lógica les decía que el auditor tenía razón y que la existencia era, en última instancia, un ejercicio de contabilidad donde el orden siempre debe ganar a la emoción. Greg se encontró frente a la entidad mientras sostenía un destornillador que había empezado a perder su brillo. El auditor le mostró una proyección de todas las veces que Greg había arreglado algo con un golpe o con una palabra amable, señalando que esos actos habían creado microfracturas en la causalidad que ahora amenazaban con colapsar el tejido mismo de la existencia. Para la entidad, el sentido común humano era una forma de piratería cósmica. Greg no intentó defenderse con argumentos científicos ni suplicó por misericordia. En lugar de eso, sacó de su bolsillo un pequeño llavero de plástico que tenía la forma de un pato de goma y se lo extendió a la figura geométrica. Le dijo que si el universo era solo una cuenta bancaria, entonces era una cuenta muy triste y que el interés más valioso no era el orden, sino la capacidad de sorprenderse por las cosas que no tienen sentido. El gesto de entregar un objeto sin valor económico ni utilidad lógica provocó un error de procesamiento en el auditor que se sintió en todo el cuadrante. La entidad intentó calcular el valor del pato de goma y descubrió que su precio era infinito porque contenía un recuerdo humano asociado a la risa, algo que no se puede medir en julios ni en voltios. La realidad empezó a vibrar con una frecuencia nueva, una que mezclaba la precisión de los arquitectos con la calidez de un taller de barrio. Los pasillos de la estación no volvieron a ser lo que eran antes, sino que se convirtieron en algo mejor, espacios donde la tecnología funcionaba con la precisión de un reloj pero conservaba la textura de algo que ha sido amado. El auditor no se marchó, sino que se integró en el sistema como un nuevo tipo de regulador que permitía el caos siempre y cuando tuviera un propósito creativo. Sofía notó que su terminal de datos ahora mostraba pequeñas flores en los bordes de los gráficos de rendimiento, una señal de que la rigidez de las máquinas había aceptado finalmente que un poco de desorden es necesario para que el sistema no se muera de aburrimiento. Los Cerati comenzaron a estudiar el concepto de la propina y el regalo inesperado como formas de estabilizar la economía galáctica, dándose cuenta de que la generosidad es la única fuerza que puede engañar a la entropía. Greg volvió a su rincón de mantenimiento, dándose cuenta de que la factura del universo había sido pagada no con oro ni con energía, sino con la disposición de compartir lo poco que se tiene con alguien que no tiene nada, incluso si ese alguien es una entidad multidimensional hecha de geometría pura. La influencia de este encuentro se extendió hacia las dimensiones vírgenes, donde los nuevos soles empezaron a emitir una luz que hacía que todo pareciera un poco más real y un poco más mágico al mismo tiempo. Aparecieron bosques donde los árboles crecían siguiendo secuencias de Fibonacci, pero daban frutas que sabían a los postres favoritos de quienes los visitaban. La galaxia ya no era solo un vecindario, se había convertido en una celebración continua de la existencia donde el miedo al futuro había sido reemplazado por la curiosidad de ver qué tipo de maravilla absurda aparecería al día siguiente. Greg miró hacia el vacío y vio que las estrellas parecían guiñarle un ojo, un recordatorio de que el universo es un lugar muy grande,
pero que se vuelve mucho más pequeño y manejable cuando se tiene a mano una buena herramienta y una sonrisa dispuesta. Mientras tanto, en las profundidades de la red de comunicación, una nueva señal comenzó a circular. No era una llamada de auxilio ni un desafío, sino una risa que resonaba en todas las frecuencias. Era la señal de que el universo finalmente había aprendido a contar un chiste, y ese chiste era tan bueno que incluso las leyes de la física se detuvieron un momento para disfrutarlo. La historia de la humanidad en las estrellas ya no era una crónica de esfuerzo, sino un poema sobre cómo la normalidad es el superpoder más grande de todos. Sofía guardó su informe final del día y se dirigió hacia la cafetería, sabiendo que allí encontraría a Greg discutiendo sobre el fútbol con un ser de 5 dimensiones, demostrando que al final del día, todos somos solo viajeros en busca de una buena historia y un lugar donde poder llamar hogar sin que nadie nos pida la documentación. La arquitectura de la estación central comenzó a expandirse por sí sola, creando balcones que daban a vistas de nebulosas que cambiaban de color según el estado de ánimo de los residentes. Los arquitectos originales, viendo desde su lejano plano de perfección, decidieron que ya no necesitaban intervenir. Habían creado un mecanismo, pero los humanos le habían dado una vida, y una vida es mucho más interesante de observar que un reloj que nunca se atrasa. El gran auditor, ahora transformado en una especie de bibliotecario de lo insólito, se dedicaba a catalogar cada pequeño acto de bondad como si fuera un descubrimiento científico de primer nivel. La galaxia estaba a salvo, no por su fuerza militar, sino por su capacidad de encontrar belleza en un tornillo oxidado y esperanza en una taza de café caliente compartida en el borde del infinito. Greg cerró su caja de herramientas y notó que esta vez no se sentía cansado. El peso de la responsabilidad había sido reemplazado por la ligereza de saber que el universo estaba de su parte. Camino hacia su habitación escuchando el murmullo de 1000 especies diferentes que ahora hablaban un idioma como un hecho de respeto y curiosidad. Se detuvo un momento frente a una ventana para mirar la inmensidad del cosmos y pensó que, después de todo, no había sido un mal martes. Mañana habría más cosas que arreglar, más paradojas que ignorar y más amigos a los que enseñarles que la vida es mucho más sencilla de lo que los genios intentan hacernos creer. La luz de la estación se atenuó suavemente, imitando el atardecer de una tierra que ahora parecía estar en todas partes a la vez, envolviendo a todos los seres en un sueño tranquilo donde lo imposible era solo la tarea pendiente para después del desayuno. El ciclo de las eras parecía haber encontrado finalmente su punto de apoyo en un rincón cualquiera de la estación central, donde el olor a café recién hecho se mezclaba con la brisa de nebulosas que ahora servían para secar la ropa al sol. Sofía caminaba por el muelle principal, observando cómo una delegación de seres hechos de puro pensamiento intentaba comprender el concepto de una mecedora. Ya no había alarmas de colapso ni entidades geométricas exigiendo pagos por la existencia. La galaxia había dejado de ser un laboratorio de pruebas para convertirse en una casa habitada, con sus ruidos, sus manchas de grasa y sus rincones desordenados que nadie se molestaba en limpiar porque formaban parte del encanto de estar vivos. Sin embargo, en lo más profundo del núcleo del gran faro, una señal empezó a latir con una frecuencia que no pertenecía a este multiverso ni a los anteriores, una vibración que indicaba que el trabajo de mantenimiento estaba llegando a su fase definitiva. Greg se encontraba sentado en el borde de una pasarela que daba al vacío, ajustando la tensión de un cable que sostenía una porción de realidad especialmente terca. Los arquitectos originales se materializaron a su lado una última vez, pero ya no lucían como dioses imponentes, sino como figuras cansadas que buscaban un lugar donde sentarse. Le confesaron que su diseño original había sido una prisión de perfección porque tenían miedo de que el universo, al tener voluntad propia, decidiera que ya no los necesitaba. Al ver lo que los humanos habían logrado con un puñado de herramientas oxidadas y una negativa absoluta a rendirse ante la lógica, comprendieron que la verdadera creación no es la que se planea, sino la que sobrevive a sus propios errores. Le ofrecieron a Greg la posibilidad de trascender, de convertirse en el nuevo arquitecto que dictaría las leyes de los próximos eones con un solo pensamiento. Cualquier otra especie habría aceptado el trono con orgullo, pero Greg solo miró su caja de herramientas y negó con la cabeza mientras soltaba un suspiro. Les dijo que ser un dios sonaba a un trabajo con demasiadas reuniones y muy poco tiempo libre para disfrutar de una buena hamburguesa. La verdadera libertad no era controlar el universo, sino ser capaz de arreglarlo cuando se rompe sin tener que pedir permiso a nadie. Los arquitectos, por primera vez en toda la eternidad, se rieron, una risa que sacudió las estrellas y provocó que 3 agujeros negros cercanos se convirtieran en fuentes de agua mineral. Decidieron que si la humanidad prefería ser la conserje del cosmos en lugar de su dueña, entonces ellos podían finalmente retirarse a descansar, dejando las llaves de la existencia colgadas detrás de la puerta de la cafetería.
La partida de los antiguos no fue un evento cataclísmico, sino un desvanecimiento suave, como una luz que se apaga cuando ya no es necesaria porque ha salido el sol. La galaxia se sintió de repente más ligera, más amplia y mucho más real. Sofía recibió el último informe de la tarde y notó que todas las lecturas de entropía se habían estabilizado en un valor que los científicos llamaron el coeficiente de la buena suerte. Ya no había deudas que pagar ni auditorias que temer. La humanidad había logrado lo imposible. Habían domesticado al infinito, no con armas, sino con la persistencia de quien insiste en que una máquina vieja aún tiene unos cuantos años de vida por delante. Los Cerati y los Velari se dispersaron por las dimensiones vírgenes, llevando consigo sus propias cajas de herramientas y aprendiendo que una cicatriz en el metal es una historia que vale la pena conservar. En el horizonte de la estación, una nueva estrella comenzó a brillar con una luz dorada y constante, marcando el inicio de la era de la gran expansión manual. Ya no se trataba de conquistar territorios, sino de construir puentes hacia lo desconocido para ver qué había al otro lado y si había alguien que necesitara ayuda con una fuga de agua. Greg guardó su destornillador favorito, cerró su taller y caminó hacia el bar de la esquina, donde Sofía ya lo esperaba con una mesa reservada frente a la ventana que daba al multiverso. Se sentaron en silencio, disfrutando del sonido de una galaxia que funcionaba a la perfección precisamente porque había aceptado que siempre habría algo que mejorar mañana. El final de la historia de los arquitectos era en realidad el prólogo de una crónica mucho más grande, una donde los dioses ya no dictaban el destino, sino que este era forjado golpe a golpe por seres que sabían que la esperanza es la herramienta más versátil de todas. La envidia del vacío y el olvido se habían convertido en meras sombras decorativas, incapaces de morder una realidad que estaba demasiado ocupada celebrando el simple hecho de estar presente. Greg miró hacia afuera y vio como una nave de transporte pequeña y abollada realizaba una maniobra perfecta para atracar en el muelle 12, impulsada por un motor que técnicamente no debería funcionar pero que lo hacía por puro respeto a su tripulación. Sonrió para sí mismo, sabiendo que mientras hubiera un humano dispuesto a no rendirse, el universo nunca se quedaría a oscuras. La noche cayó sobre la estación central, pero era una noche llena de lámparas cálidas y conversaciones tranquilas que se extendían por 17 sistemas estelares. La lección final que la humanidad dejó grabada en el tejido del cosmos fue que no importa cuán grande sea el problema o cuán antigua sea la paradoja, siempre hay una solución si se tiene la paciencia necesaria para buscarla y el valor de intentarlo una vez más. Sofía levantó su copa en un brindis silencioso hacia las estrellas, y Greg le respondió con un gesto de complicidad, reconociendo que habían convertido un mecanismo frío en un hogar donde cualquiera podía sentirse a salvo. El siseo de las tuberías se detuvo, reemplazado por el latido suave de una creación que finalmente había encontrado su propósito en la mirada de quienes la cuidaban con amor. Más allá de los portales, nuevos mundos esperaban ser descubiertos, pero ya no había prisa por llegar. El tiempo había dejado de ser una flecha para convertirse en un jardín donde cada momento era un fruto que valía la pena saborear. Los arquitectos se habían ido, pero habían dejado el universo en las mejores manos posibles. Las de aquellos que saben que el secreto de la eternidad no está en no romperse nunca, sino en saber cómo volver a unirse con más fuerza cada vez. Greg se levantó de la mesa, se colocó la chaqueta y salió a caminar bajo la luz del faro, sintiendo el aire fresco de una aventura que nunca terminaría porque siempre habría un nuevo amanecer que reparar, una nueva historia que contar y una nueva razón para seguir adelante en este maravilloso y desordenado vecindario llamado existencia. Gracias por acompañarme en esta historia. Si lo que viste te inspiró o te hizo reflexionar, suscríbete a Neuroverso y únete a esta comunidad donde exploramos el futuro para aprender lecciones para nuestra vida. Sígueme también en mis redes sociales para no perderte ningún relato y ser parte de este viaje. Porque en Neuroverso creemos que las historias de ciencia ficción no solo entretienen, también nos enseñan a vivir mejor. Neuroverso. Historias del futuro. Lecciones para tu vida.